¿Cómo era tu día a día como trader en Wall Street? Porque a todos se nos vienen muchas imágenes a la cabeza, ¿no? Muchos clichés. Y, joder, ya que tenemos aquí a alguien que ha estado trabajando de trader en Wall Street, danos un poco más de detalle tu día a día, la operativa, la tensión, los nervios, el ambiente profesional. El fondo de Private Equity no suele improvisar, suele analizar todas las oportunidades que ve. Cuando identifica una empresa, la conoce en muchísima profundidad, o sea, se sienta con ellos, la mira y la remira, mira la competencia, el entorno, pero miran absolutamente todo para intentar conocer bien ese negocio y establecen un plan. ¿Y por qué es esta inversión en Private Equity la mejor alternativa para la inversión a largo plazo si lo comparamos, por ejemplo, con el SP500? La rentabilidad a largo plazo anualizada sostenida del S&P, que es el 8, de una manera optimista, 7. El Private Equity, los fondos buenos de Private Equity normalmente dan rentabilidades de en torno al 20% anualizado. Lo que se ha visto en los últimos años, ¿no? De algún modo es el inversor minorista cada vez tiene más interés por aprender a invertir, inquietud por sus finanzas personales y por generar el máximo patrimonio posible con su inversión. La respuesta del regulador, la respuesta de la Comisión Europea es: vamos a flexibilizar el acceso a los mercados privados porque es un activo muy interesante que da mucha rentabilidad y la gente tampoco asume grandes riesgos de pérdida, etcétera. Y quería preguntarte, Ramiro, ¿qué opinas de la filosofía de Warren Buffett, que dice que los private equities rompen con la filosofía de inversión a largo plazo porque con estas ventanas de liquidez pueden forzar a sobreoptimizar demasiado las empresas en el corto plazo y puede llegar a ser negativo para ellas en el largo plazo? O sea, él, por mucho que se le perciba como un tío que hace value en cotizado, es un tío que donde realmente ha encontrado valor toda la vida es en compañías privadas que nadie estaba mirando, que él adquiría y que se han convertido en grandes bicharracos. Bienvenidos a un nuevo episodio del Investalks. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Ramiro Iglesias. Ramiro es el fundador de Crescenta y tiene una vida profesional muy interesante de la que podemos sacar muchas lecciones y aprendizajes en este podcast. Que si bien vamos a hablar muchísimo sobre Private Equity y la inversión en mercados privados, también vamos a tocar otros temas de inversiones que estoy seguro que os van a parecer muy interesantes. Pero antes de ir directamente al tema de Private Equity y a cómo funciona Crescenta y cómo la inversión en mercados privados te puede ayudar a invertir y a diversificar con éxito tus riesgos, me gustaría, Ramiro, darte la bienvenida, que Gracias. te presentes y que nos cuentes un poquito cómo has llegado hasta aquí, porque tu carrera profesional es muy interesante y hay muchos amantes de las finanzas que estoy seguro que van a disfrutar mucho oyendo hablar de tu paso por distintos puestos de mucha responsabilidad en el mundo de las finanzas. Bueno, pues encantado de contártelo. La gente tiende a normalizar su carrera y con el tiempo, últimamente me estoy dando cuenta de que si la normalizo sería un error. Que es interesante contarlo por si inspiro a alguien y también para que la gente, bueno, pues de algún modo vea que es un tipo de carrera profesional que es muy interesante y espero poder, pues, a través de mi experiencia ayudar a que la gente descubra mejor el mundo de las inversiones. Sin duda. ¿Podrías hablarnos un poquito cómo empezaste? Estuviste en Nueva York bastantes años, ¿no? Trabajando allí en distintos puestos, banca de inversión, mercados monetarios, trading. Cuéntanos un poquito las distintas fases. Pues yo, cuando era en la adolescencia, tenía muy claro que quería dedicarme al mundo de la inversión. Las mates se me daban bien y me interesaba el mundo de generar ahorro a largo plazo a través de la inversión de tu patrimonio de algún modo, ¿no? Era como, oye, yo sé que puedo ganar pasta, pero sé que puedo ganar mucha más pasta si invierto bien. Entonces, de algún modo, para poder tener el estilo de vida que yo quería, necesitaba aprender a invertir. Para mí, en la época del colegio y universidad, lo único que existía dentro del mundo de la inversión era la bolsa. Entonces yo decía, no, yo voy a estudiar ADE, voy a estudiar con experiencia internacional, voy a hacer prácticas en banca para dedicarme a la bolsa, porque era lo único que conocía. Entonces para mí, además, la bolsa era algo como un ente, ¿no?, interesante que era, pues, principalmente se desarrollaba en Estados Unidos, Londres o Hong Kong. Entonces mi objetivo era trabajar en uno de estos sitios y dedicarme al mundo de la inversión. Entonces terminé empresariales en Estados Unidos, además, con un intercambio y empecé a trabajar en BVA, donde en total estuve 8 años más o menos trabajando, concretamente en el área de banca corporativa de inversión. Y ahí fue donde descubrí que el mundo de la inversión era mucho más amplio que el mundo de la bolsa, el mundo de la renta variable, y pues tuve diferentes puestos de responsabilidad, los que primero empecé como banquero de inversión, en un área así como más de estrategia, en el que el banco había adquirido, BVA había adquirido un banco en Estados Unidos y participé en un equipo de integración, estructuración y desarrollo de negocio. Luego fui tesorero de BVA, en el que BVA gestionaba miles de millones para diferentes corporaciones, en la que hacía gestión de fondos de monetario y de posiciones de monetario. Y luego fui trader en Wall Street, que es como el momento
más top de mi carrera en Estados Unidos, que era, bueno, pues me dedicaba a gestionar un libro el de monetario eran 10.000 millones, este eran como 1.500 millones de libro, y nos dedicábamos a hacer estructurados y derivados, que probablemente sea como lo más sofisticado, lo más cuantitativo dentro del mundo de las finanzas. ¿Cómo era tu día a día como trader en Wall Street? Porque a todos se nos vienen muchas imágenes a la cabeza, ¿no? Muchos clichés. Y, joder, ya que tenemos aquí a alguien que ha estado trabajando de trader en Wall Street, danos un poco más de detalle tu día a día, la operativa, la tensión, los nervios, el ambiente profesional. Pues mi día empezaba a las 4 de la mañana. Solía hacer deporte, esa época hacía Ironmans. Durante los primeros años de mi carrera en Estados Unidos era una vida un poco más disipada, más de fiesta y no sé qué tal. Llegó un momento en el que dediqué todas mis energías hacia otra cosa, que era el mundo del deporte. Entonces me dediqué a hacer Ironmans, maratones y miles de cosas de este estilo, llevando a mi cuerpo al límite, ¿no? Y entonces cuando era trader ya hacía Ironmans y 4 de la mañana en pie, 4 y pico haciendo deporte, hasta las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana iba a la oficina y abríamos los libros. Y cuando abres los libros, lo que quiero decir es que cuando tú gestionas un libro dentro de un banco, un libro de inversión... Cuéntanos qué es un libro de inversión para que la gente lo entienda. Un libro, en este caso, tú tienes unas posiciones y esas posiciones cotizan y se mueven o fluctúan a medida que fluctúan los mercados. Mi libro era un libro de tipos de interés. Nos dedicamos a hacer derivados que se dedicaban a cubrir el tipo de interés que tenía, el riesgo de tipo de interés que tenía el banco o el riesgo de tipo de interés que tenían clientes del banco, ¿vale? Y luego, si quieres, profundizamos un pelo más en eso. Entonces, la fluctuación de tipos de interés pasa constantemente 24/7. Entonces, tienes unos libros, que son unas carteras, donde tú tienes todas tus posiciones. Y esos libros los gestionan entre 3 equipos. Un equipo en Estados Unidos, un equipo en Europa y un equipo en Asia. Entonces, vas solapándose un equipo y otro, va tomando el liderazgo de esas posiciones. Cuando unos se van a descansar, toman liderazgo los siguientes. Entonces, tú abrías libros cuando cerraban en Asia y luego tú cerrabas cuando abrían en Europa o te solapabas, ¿no? Entonces, llegabas, te ponías al día de qué había pasado en los mercados mientras tú estabas durmiendo y tomabas el control de esos libros. Y a partir de ahí empezabas a hacer las operaciones que tocaban hacer ese día, tanto de gestión de posiciones existentes como cierre de nuevas posiciones, ¿vale? Nuevos clientes que te pedían hacer cosas. Y ahora si quieres te explico en qué se dedica. Entonces, empiezas a trabajar en esos, 6 y pico entras en la oficina y hasta las 6 y pico de la tarde trabajas delante de 8 pantallas y 6 líneas de teléfono, básicamente. Comes en la mesa, todo en la mesa. Y cuando el mercado cerraba en Estados Unidos, 4 y pico, 5 de la tarde, y le pasabas tu libro a otros, entonces ya cerrabas posiciones, sacabas valores de tu cartera y te ibas. Normalmente volvía a hacer deporte o algún plan con colegas y me iba a la cama muy pronto para poder estar en pie otra vez a las 4 de la mañana. Qué bueno, supongo que claro, como la mente ya la conseguía llegar al límite, dijiste también el cuerpo, ¿no? Vamos a... Es un poco como si te exiges mucho en el aspecto más intelectual y consigues de algún modo un nivel en el que te sientes muy realizado y como de excelencia de algún modo, en el que te sientes como un reto a ti mismo tal, es relativamente normal que busques el mismo tipo de sensación o emoción en el ámbito físico, ¿no? Y entonces joder, esto es la leche, esta sensación, pero también quiero como someter mi físico hasta ese límite para encontrar un punto como, yo qué sé, pues de sentimiento de autorrealización brutal, tal. Y luego es como que te metes una dinámica muy de autoexigencia y luego el mundo del deporte te ayuda a oxigenarte del reto intelectual que conlleva el mundo de la gestión y viceversa. Súper interesante. Y Ramiro, danos un poco más de detalle de qué operaciones hacías ahí para entender, para que la gente pueda entender ese día a día, cómo de sofisticado y estresante era y cómo de complejas eran las operaciones que gestionabas y las posiciones que tenías que cubrir, lo que te pedían los clientes. Hacíamos de todo, cosas más o menos complejas, pero bueno, una cosa muy sencilla, pero lo que haces son operaciones que son muy a gran escala, pero que si las llevas a tickets pequeños podrían ser cosas relativamente cotidianas. Te pongo un ejemplo de una cosa y luego de otro, ¿no? Pero una compañía como Inditex, por ejemplo, y una compañía como Inditex podría ser un cliente de un banco como BBVA porque Inditex todos los días genera unas ventas en unas divisas
en toda Latinoamérica, por ejemplo, o en todo el globo, ¿no? Y no quiere tener riesgo en su balance de situación de tener el riesgo de fluctuación de una divisa con la que ellos reportan resultados, que es contra el euro. Entonces, todos los días, un trader se dedica a recabar todo el volumen de divisas que ha generado en los diferentes mercados donde ha vendido ropa y las convierte a la divisa que sea en la que quieren ellos reportar. Y luego muchas veces también te puedes proteger con opciones y futuros contra fluctuación futura en el caso de que vayas a ingresar en un futuro o lo que sea, ¿no? O que vayas a mantener esas divisas. Eso es un ejemplo. Pero, por ejemplo, he hecho todo tipo de operaciones, pero una que me hace relativa de gracia es un cliente muy importante del banco se había comprado un jet privado, el jet privado le había costado cientos de millones y entonces vino al banco diciendo, oye, me habéis hecho un préstamo de tipo variable para la compra de este avión, pues quiero cubrir el riesgo de variable con un tipo fijo de no sé cuántos. Pues hacíamos un derivado para cubrir, un interest rate swap se llama, para cubrir el riesgo de ese préstamo. Y eso lo hacíamos a todo tipo, para emisiones de bonos, salida a bolsa, adquisiciones de compañías, o project finance, que es cuando una compañía va a hacer un desarrollo infraestructural muy bestia. Pues, por ejemplo, el puerto de Miami lo hicimos nosotros. Cosas de ese estilo. Qué bueno. Hace tiempo leí que uno de los derivados más famosos que se había hecho era cuando McDonald's quiso lanzar su hamburguesa de pollo. Porque ¿Ah, sí? Para la fluctuación del pollo, ¿no? Para poder garantizar el precio de la hamburguesa y no estar teniendo lo que ajustar en función de lo que le cuesta el pollo, claro, tienen que comprar toneladas de pollos y necesitaban un precio estable del pollo a lo largo del año. Súper común. El mundo de los commodities, que yo creo que el pollo caería dentro del mundo de los commodities, en el que fluctúa el precio, ¿no? En el que en un mercado ordenado, en un mercado cotizado, tú puedes hacer compraventa de futuros de bienes de tipo comida y cosas así, bienes perecederos, pues que puedes comprar todo tipo de cosas. Es muy normal que las compañías cuya actividad core tiene un riesgo de fluctuación o por aprovisionamiento de materias primas para algo que es importante para su actividad diaria o cotidiana, que quieran cubrir ese riesgo, ¿no? Por ejemplo, Inditex, si volvemos a otro tipo de derivados que hacen, es para la compra de algodón. Pues oye, el precio del algodón ahora es fantástico, preveo que va a haber un déficit de generación de nuevo algodón en Egipto porque va a haber una guerra civil, pues me quiero cubrir del posible riesgo de tener que aprovisionarme muy caro con un derivado ahora a los precios de ahora. Entonces compras una opción, haces una opción de compra a futuro para poder comprar algodón a un precio actual en un futuro. Cosas de este estilo. Ese es el mercado en general de los mercados globales, cómo funcionan, y bueno, pues yo estaba muy metido en una determinada actividad dentro de ese mercado. Es que es tremendamente relevante porque eso realmente hace que una empresa pueda ser rentable o no. Es importantísimo. Es lo que comentabas. Y es muy bonito ver cómo funciona. ¿Sabes? Lo bonito y lo que engancha de cuando te dedicas a esto es, no eres un genio con una lámpara o no tienes una bola de cristal, pero de algún modo es muy bonito ver el efecto acción-reacción, el efecto como hay gente lista que se cubre contra problemas de futuro, gente que se intenta anticipar y cómo impactan cosas coyunturales a tu actividad y a tu empresa. Entonces todo eso es súper bonito verlo. Y entiendo que la operativa diaria era una mezcla de las necesidades del negocio fundamentales, con la matemática de calcular todos estos números, ¿no? Todo se basa en hipótesis, mucha estadística. Y lo que haces es que tú sacas como tus propias curvas de futuro, tú intentas anticipar qué va a pasar y de algún modo con eso intentas cubrir el riesgo de tu cliente, y luego muchas veces tú cubres el riesgo de tu cliente. Entonces, cuando tú vendes a tu cliente un producto para cubrir su riesgo, estás adquiriendo ese riesgo. Puedes o quedarte ese riesgo si piensas que puedes ganar dinero, o puedes vendérselo automáticamente a tú encontrando otra contrapartida, que puede ser otra empresa o otro banco, y ganas la diferencia, lo que sería un spread sobre una curva. Bueno, es una pasada y es apasionante, y es un poco lo que decías al principio, que a todos se nos viene en la mente el comprar y vender acciones cuando hablamos del mundo financiero, y realmente es un porcentaje pequeñito. Enano. Qué bueno. Enano. ¿Y cómo fuiste evolucionando profesionalmente? Porque hoy en día eres el fundador de Crescenta, que luego entraremos más al detalle, pero en definitiva es una empresa que se dedica a la inversión en private equity o a facilitar la inversión en private equity. ¿Cómo llegaste a ese punto de estar en Nueva York trabajando como trader en Wall Street? Pues
esos años en Estados Unidos lo que me dieron de algún modo fue el confort personal de decir, oye, a medida que voy adquiriendo un trabajo con más responsabilidad, más sofisticado y más difícil, estoy entendiéndolo y estoy haciendo un buen performance. Pero a lo largo de mi carrera empecé a notar que no estaba desarrollando por completo ni mis habilidades, ni me estaba sintiendo del todo realizado, como que veía como que podía hacer algo más. A veces hablo de un concepto japonés que se llama Ikigai. ¿Te suena? Ujú. Pues el Ikigai es algo que te gusta, que se te da bien, por lo que te pagan bien y que tiene una repercusión, un propósito cara a la sociedad, ¿no? Pues ya he descubierto algo que me gusta, bueno, o que se me da bien y por lo que me pagan. Y entonces, para completar mi Ikigai, que es como un estado de plenitud profesional, necesitaba hacer algo que tuviera una repercusión en la sociedad, porque aquí tenía un impacto en las empresas, pero tampoco es muy tangible, ¿no? Es muy financiero todo. Y luego que me guste. Y me dejó de gustar. Entonces decidí, había dos formas de pivotar cuando te dedicas a este mundo en tu carrera, y era o hacía un MBA o me hacía un CFA. Pero si me hacía un CFA para dedicarme a otro mundo, pues al final estaba a lo mejor cavando aún más ese agujero dentro de un mundo súper cuanto y súper financiero. Entonces decidí hacer un MBA en Columbia. Y fui a Columbia porque yo ya vivía en Nueva York y era donde había ido Warren Buffett y era como la cuna del value investing y demás. Y lo que quería descubrir eran unas finanzas más value, más basadas en fundamentales, más profundas en torno a la empresa que a los meros temas cuantitativos del mercado financiero. Y decidí estudiar en Columbia, acabé en Columbia con matrícula. Y en ese momento vine a España y en España fundé una boutique de inversión. Y entonces empezó con mi andadura dentro del mundo de la inversión en empresas ¿En qué tipo de empresas invertíais en ese momento? privadas. O sea, Privadas. en ese momento lo que a mí me surgió de algún modo es, yo estudié una asignatura en Columbia que se llama ETA, Entrepreneurship Through Acquisition. Emprendimiento a través de la adquisición. Y entonces yo en Columbia empecé a pensar que yo quería emprender algo, porque era la única forma de poder desarrollarme a mi máximo potencial, lo que yo consideraba que era mi máximo potencial. Por ejemplo, yo soy un tío muy muy mates, pero el mundo creativo y el mundo del marketing lo disfruto muchísimo. Pues no había forma de poder trabajar para un tercero haciendo las dos cosas, pero sí que si eres emprendedor, pues puedes hacerlo todo simultáneamente, ¿no? Y entonces descubrí que no había por qué emprender algo, que podías comprar una pyme que considerabas que tenía suficiente atractivo, compras una empresa o inviertes en empresas, te involucras en la gestión de esas empresas de algún modo y pues puedes contribuir a que esas empresas crezcan y a tus inversores darles mucha rentabilidad y tú disfrutar de una carrera profesional en la que te desarrollas haciendo cosas que tienen a lo mejor para mí ese lado financiero, pero también me desarrollo en muchas otras cosas súper interesantes y súper valiosas. Y eso hice. Fundé en Crescenta una boutique de inversión y empezamos a invertir en compañías privadas. Muchas de las inversiones, sí, hicimos varias inversiones en España y varias inversiones en Estados Unidos en las que coinvertíamos con inversores sofisticados, fondos de private equity, family offices y demás. Y bueno, empecé a hacer un nombre en Crescenta, en Crescenta en España. Empecé a ser un tío que, bueno, pues que empecé a hacer ruido, empecé a levantar dinero de gente interesada en invertir conmigo y demás. Eso luego me llevó a una fase en la que fui CEO de un fondo de Venture Capital y después de eso decidí montar Crescenta como broche final a pues eso, una etapa en la que había descubierto que la inversión en mercados privados era algo muy chulo, muy tangible y muy rentable, pero que tenía además un conocimiento holístico y profundo sobre el mundo de la inversión y juntando las dos cosas podría crear con mi socio algo como lo que es ahora Crescenta. Qué bueno. Ahora hablaremos de Crescenta y qué hacéis y toda la operativa que tenéis y para que la gente lo pueda entender al detalle. Pero para ir estructurando en la mente del que nos oye cómo funciona todo esto, hemos hablado de un término que es muy importante, mercados privados. Sí. Mercados privados son todas aquellas empresas que no las puedes comprar libremente, no cotizan en una bolsa y no tienes el precio, digamos, al momento ni la acción al momento disponible para comprar. Fuera de lo que son los mercados públicos, que son los privados, tenemos el Venture Capital y el Private Equity. ¿Podrías explicar un poco qué es cada cosa y las diferencias entre los dos? Sí, por ejemplo, Airbnb. Airbnb es una compañía que cotiza en bolsa, ¿no? Airbnb ahora cotiza en bolsa creo que a 70.000 millones de dólares de market cap, más o menos. Y salió a bolsa por 30 y algo mil, pues hace como 5 años o algo así. Airbnb es una empresa que fundan 3 universitarios
Se les ocurre esto de que puedas compartir tu casa y alquilarla por periodos vacacionales cortos y no sé cuántos y tal. Y entonces, esta idea que tienen estos 3 universitarios, lo que se funda lo que sería en España una SL, y van con esa idea a proponer a inversores que invierten en compañías con una base tecnológica, que suelen ser fondos de Venture Capital, el buscar un capital necesario como para constituir la empresa y empezar a crear esa empresa, ¿no? Con montar una estructura necesaria, un equipo, unas oficinas, un desarrollo de software, etcétera, tal. Entonces, el Venture Capital suele financiar nuevas ideas que se están creando, y de algún modo lo que financia son una fase inicial de creación de esa compañía, ¿vale? En el Venture Capital se especializa en compañías que tienen una base tecnológica, normalmente. Entonces, en el Venture Capital, ¿qué pasa? Que cuando tú vas a crear una empresa, pues si inviertes en una empresa que se crea de cero y que se convierte en una multinacional como puede ser Airbnb, pues puedes tener una rentabilidad altísima, pero muchas de esas ideas que financias muchas veces pues luego fracasan y no tienen mucho futuro, ¿vale? Entonces, el Venture Capital se dedica, como hemos dicho, a financiar una fase inicial. Hay un riesgo asociado de que el negocio no salga adelante, pero también una posibilidad de rentabilidad muy alta si el gestor de Venture Capital identifica un buen negocio, ¿vale? Cuando una empresa ha creado, como de los fundadores han creado, pues por ejemplo en el caso de Airbnb, el primer software, consigue los primeros clientes, consigue los primeros usuarios que alquilan, etcétera, tal, y demuestran que esa idea que tenían es una realidad y que tiene tracción, normalmente quien entra al juego a financiar la siguiente fase es lo que se llama el Private Equity Growth. El Private Equity Growth es una estrategia de inversión que financia un crecimiento muy acelerado de una empresa que ha demostrado que tiene cierta tracción, ¿vale? Entonces, en este caso, pues los fundadores de Airbnb fueron a fondos de Private Equity Growth y dijeron, oye, yo ya he conseguido, pues en Estados Unidos, en estas localizaciones, alquilar estas casas, tengo estos miles de usuarios, cientos de casas disponibles, mi software funciona de esta forma, tal y cual, y ahora busco una ronda de financiación más grande para abrir nuevos mercados. Y normalmente suele ser internacionalización, montar una estructura mucho más grande, más equipo, más software, a veces hacer alguna adquisición de alguna empresa con la que haya alguna sinergia, etcétera, tal. Y ahí es donde entra el Private Equity Growth. Entonces el Private Equity Growth suele dar salida a los fondos de Venture Capital. Los fondos de Venture Capital venden, ya obtienen una rentabilidad alta y entra el Private Equity Growth, ¿vale? El Private Equity Growth financia esa fase de expansión a lo bestia. Entonces, en términos de riesgo es más bajo porque la empresa cuando entra, pues es una empresa ya bastante consolidada y que suele ser a veces incluso líder de su propio mercado, pero lo que quiere es internacionalizar. Entonces, en términos de rentabilidad, pues no es, pues yo qué sé, pues por ejemplo, en Venture Capital se dice de 10 veces pasta, pues en Private Equity Growth suele ser 3-4 veces pasta, ¿vale? 3-4-5 veces pasta. Y cuando la empresa ya tiene un tamaño, es una empresa que opera en muchos países, está muy consolidada, es rentable, etcétera, tal, los fundadores suelen decidir entre dos cosas. Una, porque los fundadores ya han vivido como desde que se me ocurre en mi garaje hasta que se convierte en una multinacional. Los fundadores llega un momento en el que dicen, oye, ya es mi momento de darle el pase a la compañía, ¿no? Yo ya quiero recibir las rentas de esta década, de estos años de trabajo. Entonces deciden hacer dos cosas. O la venden a un fondo de Private Equity Adquisiciones o salen a bolsa. Uh-huh. Entonces, si salen a bolsa, normalmente lo que ellos hacen es coger un número de participaciones de las que ellos son propietarios y las publican al mercado cotizadas, en una IPO. Entonces, cualquier persona como nosotros puede adquirirles esas participaciones que ellos tenían a un valor que se establece en el mercado cotizado y va fluctuando, ¿vale? El plan B para los muchos fundadores que crean compañías muy potentes, pues suele ser vender a un fondo de Private Equity. Porque el fondo de Private Equity, si muestra interés, normalmente suele ir antes que una salida a bolsa, y el fondo de Private Equity suele venir con una experiencia pasada haciendo gestión de compañías muy similares, y lo que hace es normalmente aportar mucho más valor para, antes de salir a bolsa, intentar maximizar la rentabilidad que puedas obtener con una compañía en el mercado privado. Entonces entiendo que un private equity al uso es un equipo de gestores, emprendedores y financieros, ¿no? Para ver los números de una empresa y también estudiar cómo optimizarla y coger ese control. Es exactamente eso. Un equipo unos gestores de private equity suele tener un equipo multidisciplinar que saben mucho de finanzas,
mucho de gestión y de algún modo, y gestión de todo tipo, o sea, gestión de talento, gestión de planes de negocio, etcétera, tal. Y son esos agentes financieros también que de algún modo saben qué van a hacer después con la empresa. Entonces tienen una capacidad de negociación para vendérsela a otra compañía, para salir a bolsa o vendérsela a otro fondo de private equity especializado en esa nueva fase. ¿Un private equity siempre entra para salir Sí. de la empresa? Sí. O sea, la vocación del fondo de private equity suele ser adquirir una posición en una empresa para un horizonte temporal de 3, 4, máximo 5 años, generar muchísimo valor a sus inversores. Entonces, cuando adquieren la compañía, tienen muy claro qué están adquiriendo y el plan que quieren ejecutar. Y el plan que quieren ejecutar a veces se alarga, a veces se acorta, pero tienen muy claro qué es lo que quieren hacer con esa empresa para luego buscar hacer una venta y dar la plusvalía sobre la compraventa a sus inversores. El otro día leí un artículo interesante que decía que cada vez eran más las compañías privadas que había y menos las públicas, que se había reducido exponencialmente en estas últimas décadas. Es motivado como por dos cosas. La primera es, cada vez hay fondos de private equity más grandes que pueden invertir o adquirir compañías más grandes, ¿no? Antes tú montabas una empresa, la Liga de Fútbol, por ejemplo, es una empresa participada por un fondo de private equity, los derechos, tal. Pues la Liga de Fútbol es un negocio que puede valer miles de millones. Entonces, si tú vales miles de millones, la única forma de poder conseguir inversión era antes saliendo a bolsa. Pero ahora hay fondos de decenas de miles de millones, porque son muy grandes, tienen mucha historia y han conseguido generar el interés de inversores como para poder levantar el dinero necesario, como para poder adquirir negocios que hasta hace no mucho era impensable que los fondos de private equity pudieran adquirir. Y hablamos de grandes multinacionales que ahora mismo están controladas por fondos de private equity o que lo han estado, yo qué sé, compañías de todo tipo, Aston Martin, Ducati, en España, yo qué sé, MásMóvil, Burger King, muchísimas compañías de alimentación han estado, Codorniu, Freixenet, Pastas Gallo, o sea, hay infinidad de compañías privadas que antes habrían tenido la necesidad de salir a bolsa para buscar financiación y que ahora hay fondos de private equity que pueden comprarlas y pueden financiarles sin necesidad de salir a bolsa. Es curioso, ¿no? Porque antes hablamos como del private equity growth, que era una fase más inicial, pero estos son multinacionales muy, muy asentadas, ¿no? Súper asentadas. ¿Por qué una empresa que está más asentada también decide recurrir a private equity? ¿O por qué el private equity se va a por esa empresa asentada? Bueno, se pueden darse muchos ejemplos, pero por ejemplo, un ejemplo muy claro es hay muchísimas empresas que son propiedad de una familia y a lo mejor están en tercera o cuarta generación de la familia y lo que se identifica es que esa familia, pues, o que la nueva línea de generación, la nueva generación no tiene una capacidad de gestión buena, o sea, los herederos, pues, oye, no están bien formados o no tienen mucha motivación o ilusión por gestionar el negocio familiar. Entonces suele ser una vía relativamente convencional en la que los que tienen las riendas en ese momento, en vez de pasárselo a sus herederos, prefieren venderlo a un inversor estratégico que explote la empresa y que la gestionen y que el resto de la familia viva de algún modo de las rentas, ¿vale? Eso puede ser un escenario relativamente convencional. Y luego pues se dan pues, diferentes casos. Hay muchas empresas que están fuera del radar y que de repente pues hay un fondo de private equity que hay un gestor que es un usuario de uno de sus productos o servicios y de repente descubre que esa empresa tiene muchísimo potencial porque hay una igual que ellos en Alemania, otra en Italia, otra en Francia y otra en Grecia, y que montando un grupo pues puede conseguir montar una multinacional con muchas sinergias y muy eficiente y no sé qué. O sea, se dan diferentes casos en los que siempre se encuentran oportunidades muy interesantes y los fondos de private equity tienen mucha habilidad por identificar compañías comprables que van a dar una buena rentabilidad. Y claro, el hecho, eso sí, de tener que salir en 3, 4, 5 años, supongo que puede dificultar bastante la gestión, ¿no? Tienen que apretar mucho, hacerlo relativamente rápido y por eso es muy importante tener una planificación estratégica previa a la adquisición o en el momento de la adquisición. El fondo de private equity no suele improvisar, suele analizar todas las oportunidades que ve, cuando identifica una empresa la conoce en muchísima profundidad, o sea, se sienta con ellos, la mira y la remira, mira la competencia, el entorno macro, el entorno micro, miran absolutamente todo para intentar conocer bien ese negocio, anticiparse a futuro, a intentar entender cómo se va a comportar el mercado y establecen un plan. Y ese plan puede ser pues apertura a nuevos negocios, apertura a nuevos mercados, cierres de determinados productos o servicios que no funcionan, adquisición de otros negocios. Entonces, suelen ejecutar ese plan de acción
y por eso suelen hacerlo con relativa agilidad y suelen cumplir con esos tiempos que han establecido. Claro, la diferencia con comprar acciones, aunque seas un fondo inversor grande, es que tú puedes comprar un 5% de una empresa, pero no te aseguras influir en el día a día de la empresa. De esta manera Sí. sí que te aseguras poder estar en el día a día para generar ese salto en valor, ¿no? Ese Sí, salto en... por ejemplo, el Private Equity Growth adquiere una posición minoritaria en una empresa, entonces no suele tener una capacidad de gestión sobre esa empresa, ¿no? Por volver al ejemplo de antes, Airbnb. En el momento de Private Equity Growth, los fundadores siguen llevando el día a día de la empresa y lo que tú como Private Equity Growth lo que haces es financiar su plan de acción. Con lo que consideras es que estos tíos que están ahí llevándolo siguen teniendo la capacidad de llevarlo al siguiente nivel. Entonces ellos te cuentan qué es lo que van a hacer y tú les inyectas capital para que lo hagan, ¿vale? Y estás acompañándoles, asesorándoles y monitorizando que todo va bien, pero no te metes a tope, ¿no? El Private Equity Buyout o de adquisición es diferente. Es sal, que me toca a mí, se consensúa unas condiciones, una venta, etcétera, todos contentos, y entra al fondo a hacer ejecutar un plan de acción que el fundador o el gestor actual no tenía esa capacidad de poder hacerlo o esa visión. Interesante. Sobre el tema de la inversión en private equity, algo muy curioso es que las grandes universidades americanas invierten un porcentaje muy grande de sus endowments en el tema de los private equity, ¿no? De hecho, hace no mucho se murió el gestor de Yale, creo que era, que consiguió unas rentabilidades estratosféricas durante un montón de décadas, algo pues, muy difícil de hacer, que los fondos de gestión activa no son capaces en la inmensa mayoría de casos. Y quería preguntarte por qué ellos tienen tanta exposición al private equity, más que el inversor tradicional o más que incluso lo que se suele recomendar en banca privada, ¿no? Porque suele estar en torno a un 15-20% de la cartera, Depende ¿no? de la banca privada del patrimonio que tengas, ¿no? Una banca privada como Goldman Sachs, ahora, por ejemplo, a un cliente de banca privada ultra high le recomienda un 42%. Entonces, depende del patrimonio que tengas, porque depende de tus necesidades de liquidez a corto plazo, ¿no? No es lo mismo tener 100.000 que tener 100 millones. Entonces, si necesitas más o menos dinero de tu porcentaje de tu patrimonio para tu día a día, pues puedes invertir más o menos cantidad a largo plazo. El private equity, luego hablaremos, eso es una inversión con un carácter de largo plazo. Entonces, un endowment de una universidad, de hecho, Harvard el otro día leímos que iba a ampliar hasta el 70 y pico % de su cartera. Y es que el endowment tiene un carácter de inversión muy largoplacista. Lo que quiere es garantizar que pues la universidad va a poder tener el capital necesario como para mantener su infraestructura, su sistema de becas, los sueldos de y los planes de pensiones de sus empleados y todo este tipo de cosas. Entonces, ellos lo que piensan es en el legado, en el patrimonio a largo plazo y demás. Entonces, invierten mucho en private equity porque es el activo perfecto para maximizar la rentabilidad a más de 5 años vista. Y cada vez van a invertir más, porque si eres capaz de vivir con menos en el día a día, ¿no? El gasto que tengas diario, pues lo que tiene sentido es que maximices lo que inviertes en largo plazo a través del private equity. ¿Y por qué es esta inversión en private equity la mejor alternativa para la inversión a largo plazo si lo comparamos, por ejemplo, con el SP500? Yo tiendo a decir, o sea, es mejor en términos de rentabilidad. Dicho esto, no es sustitutivo. O sea, yo nunca diría que esto sea sustitutivo. Con los años va bajando, ¿no? Pero la rentabilidad a largo plazo anualizada sostenida del S&P, que es el 8, de una manera optimista, 7. Un 8 y un 10. A veces, antes era 10, porque era la tasa de descuento que se utilizaba. Ahora yo diría que la gente dice 8 y hay gente que estima que más bien 7 y tal. Pero bueno, imagínate que es el 8. El 8 es fantástico, ¿no? Es una rentabilidad que te puede haber dado el S&P de una manera sostenida en un periodo de largo plazo en el que coges diferentes periodos y te da esto. El private equity, los fondos buenos de private equity normalmente dan rentabilidades de en torno al 20% anualizado, ¿vale? Y están obligados a darte una rentabilidad muy alta. Y por eso el gestor tiene una grandísima obligación de identificar compañías que adquiere y que vende con mucho éxito y que da una plusvalía. Porque al final, cuando tú inviertes en el S&P, tú puedes comprar y vender una posición del S&P en cualquier momento. Pero cuando tú no puedes comprar una participación en un fondo de private equity y venderla en cualquier momento. Solo puedes comprar cuando ese fondo está comercializándose y solo puedes venderla, sí, o bueno, en un hipotético caso en el que vendas en un secundario, pero cuando el fondo está liquidando. Entonces, si tú vas a permanecer a largo plazo en una inversión, el gestor de esa inversión, que en este caso, por ejemplo, podría ser yo,
pues estoy obligado a darte una plusvalía por esa prima, ¿no? A darte una prima de liquidez, ¿no? Y tengo que retribuir el hecho de que no puedas hacer compra-venta cuando tú quieres, dándote alfa, dándote una rentabilidad por encima de lo que te pueda dar un activo líquido. Entonces, tienen de algún modo una obligación de hacerlo. La gente que no suele invertir o en una cosa o en otra, lo que sueles hacer es crear una cartera en la que dices, de lo que puedo necesitar a corto o a medio plazo, voy a invertir al 8% y de lo que no necesito voy a maximizar buscando más de 15% para intentar maximizar la rentabilidad y generar el máximo patrimonio posible. ¿Y cómo funcionan las ventanas de liquidez en el private equity para alguien que se plantea invertir? ¿Cómo sería el proceso de sale un fondo, lo compro y cómo evoluciona el tema? Pues un fondo de private equity, por ejemplo, te voy a EQT. EQT es un fondo de private equity sueco. Así funcionan todos, ¿vale? Pero te pongo un ejemplo porque creo que a veces cuando hablas con números y con nombres es más fácil de entender, ¿no? EQT este año ha levantado un fondo, o el año pasado levantó un fondo de 20.000 millones de euros, ¿vale? Cuando dice levantar un fondo es que cada 3 años más o menos EQT sale al mercado y dice busco 20.000 millones de euros, el anterior era 15 y el anterior de 10. Suele hacer los más grandes. Entonces lo que busca son inversores que se comprometan a desembolsarles durante 5 años esos 20.000 millones de euros. Lo que levantan son unos compromisos de inversión, ¿vale? Entonces EQT lo que dice es, quiero 20.000 millones de euros para durante los próximos 5 años hacer 15 inversiones, ¿vale? Entonces dices, voy a hacer, o imagínate son 20 inversiones, ¿vale? 20 inversiones. Entonces te dicen, voy a hacer 20 adquisiciones de 1.000 millones de euros. Entonces, EQT, una vez tiene todos los compromisos firmados, ya tiene el confort de que va a poder disponer de esos 20.000 cuando quiera, lo que hace es empezar a buscar compañías que comprar con ese fondo. Y entonces, por ejemplo, pues en España acaba de comprar la Universidad Europea. Entonces identifica, oye, pues qué sectores me gustan, qué localizaciones me gustan, qué empresas me gustan. Y entonces de repente localiza la Universidad Europea. Entonces avisa a sus inversores y hace lo que se llama una llamada de capital. Y nos llama por teléfono a nosotros o nos envía un email o lo que sea, pues hace una llamada de capital y te dice, voy a comprar la Universidad Europea. La voy a comprar por esto y voy a hacer este plan con estos, ¿vale? Durante los próximos 3 años voy a hacer este plan. Voy a comprar estas otras, voy a hacer no sé qué, no sé cuánto, tal. Y para eso necesito 2.000 millones de euros. Entonces te llaman el 10% del capital que habías comprometido. Entonces, a todos los clientes se les llama el 10% del capital que habían comprometido. Hay algunos que meten 500 millones y otros que meten 50. Cada uno el 10% de su capital. Se lo das y en ese momento ellos ejecutan la adquisición de la compañía, ¿vale? Y empiezan con su plan de acción con esa compañía. Ponen EQT, un equipo dedicado a la gestión y a la ejecución del plan estratégico de la Universidad Europea. Transcurrido y simultáneamente siguen buscando más oportunidades, ¿vale? Entonces, pasa un tiempo, otros 6 meses o lo que sea, y te llaman y te llaman, oye, he localizado esta empresa francesa de no sé qué, y te vuelven a pedir capital. Entonces te dicen qué empresa es, te dicen que no sé qué. Por ejemplo, Idealista es una de sus empresas, pues voy a adquirir el Idealista. Adquieren el Idealista, te piden otra vez otro 10% del capital y demás, ¿vale? EQT te llama al capital en el último momento antes de hacer una adquisición, porque el dinero no lo quieren parado, porque ya empieza a correr la rentabilidad, ¿vale? Ya empieza a pasar el tiempo y tienen que, el dinero cuando ya pasa de tu bolsillo y pasa para allá, ya empieza a contar la cuenta atrás, ¿no? Empieza. Ellos hacen su plan de ejecución y normalmente, transcurridos 3 o 4 años, depende de cada fondo, tiene una media, y una vez han cumplido el plan, venden. Y entonces eso suele coincidir con el año 4 o 5 de cada fondo, ¿vale? Durante 4 años hacen llamadas de capital para hacer adquisiciones y durante los siguientes 5 años tienen la responsabilidad de ir vendiendo todos los activos que compraron y cuando venden el activo te devuelven el principal que aportaste para la adquisición, en este caso los 2.000 millones, más la plusvalía generada. Entonces empiezas a recibir las distribuciones de ese fondo porque va empezando a vender todas las posiciones que tiene en cartera, ¿vale? Interesante. Entonces, lo esperable que sería que recuperes tu capital en el año 7, 8, como en la mitad Algo de así. la Lo esperable fase de es, distribución. tú asumes un compromiso, se te pide durante 5 años el capital a medida que los fondos van pidiendo para hacer las adquisiciones y a partir del año 4 o 5 entras en el ciclo de distribuciones en el que se te va devolviendo el principal y la rentabilidad generada.
sueles llegar a break-even a lo largo del año 7, depende, hay fondos muy buenos que lo tienes en el primer año, depende del fondo, pero llegas al equilibrio y a partir de ahí ya es todo plusvalía, ¿vale? Mucha gente, si quiere, sueles tener buenas experiencias y sueles reinvertir las distribuciones, entonces entras con una dinámica de generación de patrimonio de una manera relativamente pasiva y relativamente tranquila, en la que vas construyendo una cartera de private equity, en la que vas de algún modo participando de proyectos empresariales súper chulos que se te van contando, ¿no? Qué interesante. ¿Y estas rentabilidades de hasta el 20% son sobre el capital inicial o es anualizado? Es anualizado. Anualizado. Sí. Los fondos que damos acceso, pues hay algunos que dan 15, otros que dan 20, otros que dan 25 y otros que dan 30. Nuestro driver, obviamente, es acceder a los que dan una rentabilidad muy alta, pero también buscamos componer unas carteras en las que diversifiquemos, ¿no? Entonces, nosotros en Crescenta concretamente, por ejemplo, Private Equity Growth o Private Equity Adquisiciones, que es lo que estábamos hablando ahora. El primer fondo de buyouts, que es adquisiciones, pues la primera inversión que hicimos fue EQT. ¿Vale? Hicimos una inversión en EQT. EQT es un fondo de 20.000 millones. O sea, esto que te he contado es todo verdad, ¿no? Un fondo de 20.000 millones. Para poder entrar necesitabas 50 millones de euros y nosotros conseguíamos que la gente pudiera invertir más barato. Entonces, pero invertimos en EQT. EQT es una gestora sueca, opera en el norte de Europa, principalmente compra en Norte de Europa, aunque tiene diferentes adquisiciones, e invierte mucho en sectores cíclicos, ¿vale? Cíclicos, pues de algún modo es cosas que no son industria, ¿no? Tecnología, no sé qué, o sea, cosas que tienen más dependencia sobre el ciclo económico en el que te encuentras. Entonces, nosotros empezamos a buscar como con inversión adicional un fondo que se dedicara también a las adquisiciones, pero que tuviera un carácter más defensivo para mitigar riesgo tal. Entonces, el carácter defensivo a lo mejor no te da una rentabilidad de 25%, pero te da 10 y picos. Pero si tienes un mal ciclo, te cubre ese riesgo. Entonces, nosotros jugamos mucho con la creación de unas carteras con las que de algún modo optimicemos la diversificación, intentando no renunciar a la rentabilidad, pero mitigando bastante riesgos del momento de mercado y demás para que el cliente esté Claro, protegido. porque en Crescenta lo que hacéis es permitir invertir en estos grandes fondos que tienen unos tickets súper altos, que el inversor retail, incluso institucionales pequeñitos, no podrían acceder. ¿Y desde qué ticket, Ramiro? 10.000 euros es el que está establecido por ley. La ley, hace un par de años entró en vigor una ley que se llama Ley Crea y Crece y se redujo el ticket mínimo para invertir en fondos de private equity a 10.000 euros. Entonces, el regulador establecía que inversores cualificados podían invertir desde 10.000 euros de compromiso. Si invertían en otro tipo de activos y tal, pues es una categoría de inversión que se está de algún modo promoviendo porque es una forma de que la gente obtenga una rentabilidad alta sin asumir grandes riesgos o un estrés financiero demasiado agresivo. O sea, lo que se ha visto en los últimos años, ¿no? De algún modo es el inversor minorista cada vez tiene más interés por aprender a invertir, más inquietud por sus finanzas personales y por generar el máximo patrimonio posible con su inversión, y la aversión al riesgo se ha reducido a lo bestia. O sea, antes la gente tenía la pasta parada en el colchón y ahora los chavales están metiéndole al cripto a lo bestia, ¿no? Entonces, la respuesta del regulador, la respuesta de la Comisión Europea es: vamos a flexibilizar el acceso a los mercados privados porque es un activo muy interesante, que tiene mucha historia, que da mucha rentabilidad y la gente tampoco asume grandes riesgos de pérdida, etcétera, tal. Y entonces, en todo ese oleaje y promoción de no sé qué, nació Crescenta y desde 10.000 euros, que son 2.000 euros al año, pues puedes acceder a este tipo de fondos que hasta ahora estaban reservados para grandes institucionales y altas fortunas. ¿Y cómo lo estructuráis? ¿Vosotros creáis un fondo que es propio y ese es el fondo el que invierte en los fondos o cómo se gestiona? O sea, nosotros fuimos a todos estos sitios y les dijimos: oye, somos Crescenta, tenemos un propósito y es que el inversor minorista español pueda acceder a esta categoría de activo, que pueda ahorrar, pueda ganar pasta, tiene todo el sentido del mundo, tal y cual. Nos decían, todo fenomenal, pero nosotros no podemos gestionar a una tropa de gente, no sale rentable para nosotros estar... Pero autorizar cada partícipe alta, cada concreto. No sé qué, claro. entenderlo, conocerlo, estar al otro lado del teléfono para explicarles qué pasa y demás. Y ahí es donde nosotros dijimos: no os preocupéis porque tenemos una solución fantástica. Nosotros somos una entidad regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, o sea, somos una gente muy seria, y lo que montamos es una estructura que es un FCR, que es un tipo de sociedad regulada, en la que nosotros vamos a hacer inversiones en 4 o 5 fondos en cada una de ellas, en las que hacemos tickets de entre 5 y 20 millones de euros ya, y de algún modo
distribuimos esos tickets en inversión colectiva. Vamos a representar a miles de inversores cualificados españoles que por fin van a poder acceder a este tipo de activo a través del tipo de estructuras que nosotros estábamos montando. Qué interesante. Claro, lo que comentabas de las distintas carteras con distintos tipos de private equity es muy interesante porque entiendo que el mayor riesgo que puede tener la inversión en private equity es que cuando te toque desinvertir te comas un ciclo negativo, ¿no? Con tipos de interés altos o inflación disparada y puede afectar a las valoraciones, ¿no? de las Lo bueno empresas. que tiene el private equity, me lo has preguntado antes y creo que es un buen punto, es, por regla general, ellos tienen interiorizado, un gestor tiene interiorizado que a partir de 3 años tiene que empezar a vender y tiene que pasar máximo 4 y en un peor caso 5. Pero es verdad que tiene cierta flexibilidad. O sea, es decir, si yo quiero dar unas rentabilidades muy altas, cuanto más tarde pida la pasta y antes la devuelva, mejor, ¿no? Pero de algún modo el gestor de private equity tiene la flexibilidad de poder encontrar el momento adecuado para vender. Entonces, muchas veces en entornos, por eso el private equity es un activo, a veces un endowment, por ejemplo, como el de Yale, has dicho, pues lo utiliza casi como un activo refugio. Y es, en momentos de mucha volatilidad, en momentos de mucha incertidumbre, estoy invirtiendo en unos gestores que pueden jugar con esas circunstancias coyunturales que se están dando de mercado y mantener un activo en sus portfolios para venderlo en un momento más adecuado o aprovechar momentos de corrección de mercado para hacer nuevas adquisiciones y demás. O sea, que no sea un mercado cotizado. Cuando tú inviertes en una compañía cotizada, pues está fluctuando todo el tiempo por diferentes agentes, unos especuladores, otros más por situación macro y tu posición va cambiando. Pero cuando tú eres el dueño del 100% de una empresa privada, pues en ese momento tú tienes total ownership, total control sobre cuándo vas a vender o no vas a vender. Cuanto antes lo hagas, mejor, más rentabilidad vas a dar. Pero puedes jugar en momentos de incertidumbre, manteniendo la calma, buscando momentos positivos o momentos buenos para hacer esa venta. ¿Y cómo casa esta flexibilidad con la promesa al partícipe Pues hay todo tipo de fórmulas. Hay veces que dentro del ciclo de 10 años, 5 llamadas de capital, 5 de distribuciones, la gente, todos los gestores intentan acogerse a esto, ¿no? Se puede dar la eventualidad de que de repente digan, oye, ha pasado el tiempo y no hemos maximizado la rentabilidad, y entonces pueden incluso vender oportunísticamente a vehículos de continuación. Por ejemplo, estructuro un fondo nuevo o un vehículo nuevo, vendo, le doy la plusvalía a los que están y les doy la oportunidad de poder seguir teniendo exposición a ese activo en una nueva estructura que monto, pero desde cero. Parto casi desde cero, o parto con gano algo de tiempo. Entonces doy rentabilidad, pero no sé qué. O sea, lo que da el private equity, y quiero que se entienda bien porque a veces suena como que manejas un poco los hilos. No, lo que te da el private equity es que tienes el control sobre tu activo, entonces te permite utilizarlo con un punto de vista muy financiero, intentar maximizar la rentabilidad de tu inversor adaptándote al mercado, sin la necesidad de tomar decisiones precipitadas por culpa de momentos coyunturales de mercado malos. Yo creo que eso se entiende muy bien cuando se compara la inversión en un piso para el que empieza a invertir con la inversión en una empresa cotizada. Es lo mismo. Si tú tienes una empresa cotizada y de repente, por lo que sea, por el momento coyuntural, por un momento malo de la empresa, las acciones están súper bajas, te pueden comprar, pueden intentar hacer una OPA y te quitan la empresa de las manos cuando tú estás pensando, ostras, que esto en 2 años va a valer 4x, ¿no? En cambio, el piso, si tú no quieres, pues por mucho que el mercado haya bajado, no lo vas a vender. Es exactamente eso. Entonces puedes decir, oye, prefiero esperar porque ha habido una mala situación, ha pasado lo que sea, lo que tal, entonces voy a vender, a lo mejor renuncio a algo de rentabilidad, pero no tiene sentido tomar una decisión precipitada. Y no vas a depender nunca de que haya terceros especulando con tu activo y que por culpa de eso tu cartera pues esté fluctuando, que eso genera un estrés de la leche. Sí, porque yo creo que el mayor impedimento de los inversores para ganar dinero a largo plazo no es la rentabilidad del vehículo nunca, sino la gestión de las emociones. Y cuando tú puedes comprar y vender al momento, muchas veces la gente sabe la teoría, pero cuando llega una caída del 10 o 15%, se quita la inversión de encima y luego se pierde la recuperación, que igual es en 6 meses. Sí. El private equity tradicionalmente, el minorista no podía invertir, pero los family offices tradicionalmente iban a los gestores de private equity como protégeme de mí mismo, ¿sabes? Y es, necesito tener la garantía de que toda esta liquidez que tengo, de algún modo la esté protegiendo para poder vivir el resto de mi vida o incluso dejar a las siguientes generaciones un patrimonio suficiente, ¿no? Entonces,
tiendes a tomar malas decisiones de inversión, tiendes a comprar más de las cosas de las que necesitas y demás. Entonces, asumiendo compromisos de private equity, lo que tienes es de algún modo el confort de que estás invirtiendo a largo plazo en algo que te va a dar rentabilidad y que no vas a tomar ni malas decisiones de inversión ni vas a coger ese capital que has comprometido y gastártelo en caprichos, sino que vas a ahorrar de manera disciplinada. Y eso es muy positivo. Y en el caso de Crescenta, lo que hablábamos de los compromisos de pago, ¿cómo funciona? Si la gente entra en vuestra web y decide contratar un fondo vuestro, imaginemos que es por el ticket mínimo, 10.000 euros, ¿tienes que poner los 10.000 euros o adquieres el compromiso y luego te llaman? ¿Cómo Exactamente igual. O sea, nuestra vocación era, si vamos a traer el private equity al minorista, tenemos que replicar el funcionamiento exactamente igual como ha funcionado para los grandes institucionales y los family office. Y era, tenemos que invertir en una tecnología suficiente como para poder hacer una gestión de nuestros clientes de manera automatizada digital y replicar este funcionamiento, ¿no? Entonces, nosotros hemos financiado Crescenta con millones de euros dedicados a el crear un software propio, al portal, crescenta.com, el equipo, etcétera, tal. Entonces, un inversor particular, un inversor minorista como tú y como yo, ahora se puede dar de alta en Crescenta de manera digital y puedes comprometer a nuestros fondos, que son como portfolios de fondos, hacemos selección debajo de diferentes fondos internacionales, desde 10.000 euros. Entonces, asumes un compromiso, se te pide una primera llamada de capital porque las carteras ya están haciendo adquisiciones de empresas y luego entras en ese sistema de llamadas de capital y distribuciones. Interesante. Sí. Y hasta ahora todo el mundo cumple con las llamadas de capital. ¿Cómo os garantizáis? Sí, Porque sí. entiendo que con inversiones institucionales, pues oye, la seriedad se presupone, ¿no? Pero y quizá al escalarlo a retail, ¿también la gente cumple? Pues la tesis era, si el producto de inversión es muy bueno, siempre va a ser líquido. O sea, siempre vamos a encontrar a alguien que si por cualquier circunstancia no acude a una llamada de capital, se le pueda recomprar esa posición y vendérsela a un tercero. O incluso que haya inversores más sofisticados o más serios que digan, no, o sea, a mí esto me interesa. Entonces, hace tiempo, cuando salimos al mercado con las primeras oportunidades de inversión, la verdad es que nuestros fondos son los mejores del mundo, ¿eh? O sea, los mejores del mundo. A mí a veces me frustra que hay gente que no los valora porque no tiene sensibilidad, como es lógico. Pero la verdad es que yo me voy muy tranquilo a la cama porque nuestros fondos son muy buenos. Y entonces hace tiempo unos family offices con los que nos sentábamos y les contábamos esto decían, yo espero que tu inversor minorista nunca sea serio, que nunca no acuda a una llamada de capital, ¿no? Que siempre sea disciplinado y acuda. Pero si no pasa, no te preocupes porque su mora es mi oportunidad. Y estos fondos son tan buenos que yo siempre los voy a querer comprar. Entonces era un poco la base por la cual teníamos una alineación de intereses y era que teníamos que generar un producto que de algún modo siempre fuera apetecible o interesante para cualquier tipo de inversor. Suena muy bien y para poder decir esto con mucha seguridad, pues imagino que tienes un conocimiento total de los fondos que seleccionáis, entonces me gustaría entender cómo los seleccionas. Es relativamente difícil, o sea, tú no seleccionas, para empezar, te tienen que seleccionar a ti. O sea, los fondos en los que nosotros ofrecemos son fondos que siempre están oversubscribed, que significa, por ejemplo, QT sale al mercado diciendo yo quiero 20.000 millones y en el transcurso de menos de 6 meses despierta interés por más de 30 o 40.000 millones. O sea, basado en su track record, ¿no? En su historia y lo buenos que son y el tipo de compañías que han hecho y el éxito que han tenido capeando tiempos de crisis y demás, pues los inversores institucionales existentes suelen sobresuscribir el capital que ellos necesitan. Entonces, partimos de la base de que lo bueno, vamos allí a pelearnos con varios para hacernos un hueco. Y encima nos hacemos un hueco siendo el último mono, o sea, hacemos tickets muy pequeños. Entonces, con uno y con otro hemos conseguido acceder, o por relación de amistad por mía o de mi socio, de Eduardo, que es el presidente, o alguien del consejo, o con el tema del propósito, oye, el ahorrador español merece la pena, o sea, merece también invertir bien. Bastante castigado está ya el pobre, ¿eh? Sí, diferentes cosas, ¿no? De verdad. Entonces, con uno y con otro hemos entrado. Entonces, una vez consigues acceder a lo que tú quieres o consigues acceder a todo, empiezas como por una fase de filtrado, que son 3 grandes fases. Primero es una due diligence. Una due diligence es una negociación, análisis, tal. Es el término que se utiliza para cualquier análisis entre 2 partes financieras, ¿no? Haces una due diligence cuantitativa. Cuantitativamente lo que hacemos es miramos toda la historia del fondo, miramos todas sus operaciones de compra-venta de compañías, miramos que todo lo que ellos dicen que son sea verdad
y miramos pues desde, yo qué sé, los precios de adquisiciones a las que han comprado las empresas en comparación con otros, que hayan comprado siempre barato, que hayan sido capaces de vender caro, que han sido capaces de comprar y de vender en diferentes momentos, alcistas, bajistas, de corrección, de no corrección, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cosas. Comparamos ese fondo con cualquier otra alternativa dentro de su propio mercado, incluso con otras alternativas dentro de otros mercados para intentar sacar puntos de diferenciación, etcétera, tal. Una vez cuantitativamente hemos sometido a situaciones de estrés, ¿no? Pues oye, este fondo a lo mejor, ¿qué habría pasado si hubiera operado en COVID, si hubiera operado en crisis.com? Situaciones de escenarios de estrés con diferentes conclusiones. Si pasa esa fase, entramos en una fase de due diligence cualitativa. Cualitativamente, ¿qué nos importa? Si nos vamos a atar 10 años con un equipo de gestores, tenemos que conocerlos y tenemos que saber su estado de salud, la relación entre ellos, su lealtad a su firma, cómo gestionan las empresas, cuántos se meten, no se meten, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y preguntamos a propietarios de empresas que han sido financiadas por ellos o adquiridas por ellos cómo ha sido la relación, el periodo de negociación, etcétera, tal, para entender cuál es su dinámica de trabajo. Y si eso lo pasan, entonces hacemos una due diligence legal en la que miramos que la estructura sea adecuada, que el capital vaya a ir a donde tiene que ir, que las cosas se hagan bien, etcétera, tal. Que haya una serie de documentos legales que protejan a los inversores y todo ese tipo de cosas. Y luego hacemos una due diligence fiscal. Y es que miramos que fiscalmente sea una inversión eficiente para un inversor, persona física, persona jurídica, un inversor minorista o un profesional. Miramos que no te comas rentabilidad por culpa de la fiscalidad nunca. Cuando todo eso ha pasado, ya va a nuestro comité. ¿Dónde suelen estar domiciliados los private equity? Ahora que has dicho el tema fiscal. Luxemburgo, un montón en Europa, por la facilidad de la distribución y no sé qué. Y luego en Estados Unidos hay de todo, hay Delaware, tal. Y luego hay muchos que se van a paraísos fiscales, que eso no es invertible para nosotros, por ejemplo. Muy bien. Claro, ¿cuántos fondos entran en vuestro universo de selección? Han entrado como 400 en los últimos 24 meses. Hay cosas que son descartables muy fácil. No tienen suficientes años de historia, o hay algo rocambolesco porque no son muy consistentes con los resultados o cosas así. Entonces, eso hay cosas que de un vistazo te lo puedes quitar. Y en total hemos analizado cerca de 200 y hemos invertido en el 2 o 3% de ellos. Claro, el private equity comentaste que lleva varias décadas desde que se puede invertir, ¿no? Supongo que los que invertís ya han pasado periodos como el 2008, Todos. el 2000. Han pasado, sí, todos han pasado crisis.com, la mayoría. Algunos incluso petróleo y tal, han pasado crisis financiera, han pasado COVID, entonces han sido capaces de capear ese tipo de situaciones de manera exitosa. Nunca han perdido dinero, por ejemplo, ninguno de los fondos en los que hemos dado acceso, y hasta hace muy poco en ninguno había una rentabilidad de un único dígito, todo es de doble dígito. Alguno cada un único dígito, y aún así nos gustaba porque había batido pues a un fondo, a los índices de referencia con creces y cosas así. Entonces, somos muy pulcros con solamente traer un producto que sea de mucha calidad y luego que sean gestores que se han dedicado exclusivamente a esto. O sea, no la típica casa que hace todo y nada, no son buenos en nada concretamente, pero hacen de todo y tienen mucha marca y gestionan miles o trillions, pero que no son tal. Eso lo evitamos a toda costa. Intentamos buscar especialistas. ¿Ahora qué tenéis en cartera si alguien quisiese invertir con vosotros? Ahora, hoy, pero eso cambiará, no sé cuándo sale esto, pero... Un par de semanas. Un par de semanas. Probablemente hay uno que ya no esté, pero haya otro. Vale. Va a haber otro. Mira, a día de hoy hemos sacado 4 oportunidades. Nosotros identificamos, hay 3 estrategias dentro del Private Equity que nos gustan y hay 4 que nos gustan. Nos gusta el Private Equity Growth. Creemos que es una forma muy buena de invertir en compañías tecnológicas que te van a dar mucha rentabilidad mitigando riesgo. O sea, no es Venture Capital. Nos gusta el Private Equity de adquisiciones, el Private Equity Buyout. Entonces lanzamos primero un portfolio de Private Equity Growth. Tiene debajo 5 fondos que se dedican al growth en diferentes gestores, diferentes tamaños, tal. Luego lanzamos Private Equity Buyout, que se dedica a la adquisición de empresas. Y luego hemos lanzado recientemente Private Equity Activos Reales. Se dedica al Private Equity inmobiliario y las infraestructuras. Y es muy chulo, porque es un activo un poco más refugio, descorrelacionado, protector en tiempos inflacionarios, etcétera, tal. Entonces no suena súper atractivo. De hecho, ahora hablamos de esto porque el inversor, su driver es rentabilidad. No hay que cegarse por la rentabilidad tampoco, hay que construir carteras, pero bueno.
Y luego hay dentro del mundo del private equity, pues también el mundo de los secundarios también es súper interesante y bueno, eventualmente lanzaremos algo. Entonces, hemos lanzado hasta ahora Private Equity Growth 1, Private Equity Buyouts 1 y Real Assets 1. Y luego, viendo que Private Equity Growth era un buen momento de mercado y había generado muchísimo interés, lanzamos Private Equity Growth 2. Era un fondo de 30 millones. En 2 meses se completaron los 30 millones, en mes y pico se amplió a 50 y para dentro de 2 semanas va a estar completado, ¿no? Qué bueno. Entonces, y ahora saldremos al mercado con Buyouts 2, que es adquisiciones, la segunda edición de adquisiciones. Hemos hecho 2 inversiones ya a día de hoy y saldrá al mercado. Entonces, para entonces estará activos reales y buyouts en el mercado. Qué bueno, pues que eche toda la gente un vistazo a vuestra oferta, que es muy interesante. Súper interesante. Y quería preguntarte, Ramiro, ¿qué opinas de la filosofía de Warren Buffett? Que dice que los private equities, como que en cierta manera, rompen con la filosofía de inversión a largo plazo porque con estas ventanas de liquidez pueden forzar a sobreoptimizar demasiado las empresas en el corto plazo y puede llegar a ser negativo para ellas en el largo plazo. Warren Buffett ha hecho mucho private equity. O sea que Warren Buffett ha hecho un huevo de adquisiciones en el mercado Bueno, privado. la mayoría de Berkshire Hathaway es no cotizado, de hecho. Pues ya está. Eso te lo responde todo. Pero lo la que a él no diferencia le es gusta, que él se lo queda a largo plazo. él se lo queda dice. a largo plazo. Sí, él es un inversor más pasivo, más largo plazista y creo que es una visión que tiene mucho sentido. Lo que le puede fastidiar es que haya gente que por maximizar la rentabilidad haga planes de ejecución excesivamente rápido y eso a lo mejor choca un poco con su filosofía de largo plazo y demás. Pero él es el rey del private equity. O sea, él, por mucho que se le perciba como un tío que hace value en cotizado, es un tío que donde realmente ha encontrado valor toda la vida es en compañías privadas que nadie estaba mirando, que él adquiría y que se han convertido en grandes bicharracos. No, es así total. Y a mí me encanta leer sus cartas anuales porque aprendes mucho más de negocio Sí. que de la parte que la gente se piensa que es de inversión, de comprar, vender cotizadas. A él se le percibe como el rey del cotizado y del value y no sé qué, y al final es un tío que en privado ha hecho mucho y luego ha hecho mucho privado y ha acompañado a compañías que luego han salido a bolsa y ha permanecido, porque es un tío que una cosa muy positiva de él es que tiene cero ansiedad por generar rentabilidad a corto plazo y va más con ese plan de acción largoplacista y demás. Lo que pasa es que, bueno, pues al final hay que entender que el inversor lo que quiere es rentabilidad en su cartera y quiere ver la repercusión en su impacto y quiere elevar su estilo de vida y quiere no sé qué. Entonces hay que encontrar un punto de equilibrio. No puedes, por mucho que quieras permanecer, tampoco quieres ser el más rico del cementerio, ¿no? Lo que quieres es encontrar ese punto de equilibrio entre generar rentabilidad en un tiempo lógico sin permanecer demasiado tiempo, porque al final entonces no impacta en tu día a día y no puedes elevar tu estilo de vida. Está claro, al final yo creo que lo hace más por gusto, ¿no? Que no por rentabilidad, en el sentido de que bueno, es como él luego tiene su empresa cotizada en bolsa. Claro. Entonces, quien quiere liquidez, pues vende participaciones de su gestora o de su compañía, que es Berkshire, y no afecta tanto a las compañías porque él repaga la salida con la caja que genera y tal. Es un negocio que está bien, pero es diferente. Pero es un tío que avala mucho el private equity porque lo conoce muy bien y lo ha operado mucho. Interesante. Oye, hablamos de estructuración de carteras, ¿no? Y comentabas que hay distintos fondos que también permiten un poco jugar con la volatilidad y la rentabilidad esperada de la cartera. ¿Cómo estructurarías tú una cartera para un cliente, para un familiar tuyo que se dispusiese a invertir y te dijese, mira, yo en los próximos 5 años quiero invertir 100.000 euros y entonces tengo que crear una cartera en la que tengo que meter private equity, pero también me planteo meter otros activos? Desafortunadamente, si tienes 100.000 euros de patrimonio financiero, el regulador solamente te deja invertir el 10% de ese patrimonio financiero. Digo desafortunadamente porque no hay una norma. Hay gente que tiene 100.000 euros de patrimonio financiero pero que genera mucho ahorro y bueno, pues... Entonces, pero la ley lo que establece es que si tu patrimonio financiero es inferior a 500.000 euros, máximo puedes invertir el 10% de ese patrimonio en private equity. No está mal porque se hace para que no asumas un compromiso en el que en el caso de que tengas una necesidad de liquidez, pues hayas comprometido tanto en private equity que no puedas cubrir esa necesidad, ¿vale? Entonces, si tu patrimonio financiero es inferior a 500.000, yo maximizaría siempre la exposición que tienes a private equity porque bastante es ese límite del 10%. Del resto, pues yo iría a ETF puro. Y siempre y cuando ahora el monetario siga pagando algo, haría monetario y poco más. Es que yo lo que hago es mucho private equity
y luego lo que tengo, mis necesidades de caja más o menos 18 meses vista, lo tengo entre monetario y S&P. Y lo que intento es, en momentos de corrección, reducir monetario, ampliar S&P, y sobre todo si bajan los tipos y corrige el S&P, y juego un poco con eso. Pero soy muy consecuente con mi tal y es ¿Cómo mucho comprueba el private equity. regulador esto, no? Porque entonces entiendo que si tienes 500.000 euros de patrimonio financiero, solo puedes invertir 50.000 con vosotros, ¿no? Sí. ¿Y cómo hace la comprobación? Bueno, ¿Y qué te pide él para acreditar ese patrimonio financiero o vosotros? Es importante, miramos todo, miramos dónde has trabajado, miramos si tienes otras cuentas de inversión, intentamos integrarnos con tu declaración de la renta o tus últimas nóminas, y con eso hay matrices en las que puedes de algún modo sacar unas conclusiones, ¿no? Juntando diferentes puntos de información, pues puedes sacar unas conclusiones en torno al tipo de perfil con el que estás hablando. Y bueno, es algo relativamente importante, ¿no? Para que yo estoy muy tranquilo porque nosotros montamos Crescenta para democratizar a través de la digitalización el acceso al private equity, y para lo bueno y para lo malo, de los 2000 y pico clientes que tenemos, la edad media es 45 años y la moda es 52, o sea, la edad más repetida. Entonces es mucha gente, mi conclusión es mucha gente que ha escuchado hablar de esto o que está profundizando a través de creadores como tú, por ejemplo, que esto, pues, y que tiene todo el sentido del mundo, pero que saben lo que están haciendo, ¿sabes? O sea, digo, si tienes 50 palos y has invertido en otros activos y tienes el patrimonio financiero, pues yo siento el confort de que es gente que está tomando la decisión de inversión de una manera premeditada, ¿no? Y que sabe lo que está haciendo y que no es impulsivo. Y a mí eso me da mucho confort, porque significa que en Crescenta estamos haciendo las cosas bien y no estamos atrayendo a un perfil a lo mejor excesivamente joven que venga por el afán de ganar mucha pasta y que se nuble por la rentabilidad sin pensar en el largo plazo. Pero entonces, ¿hace falta un patrimonio mínimo para invertir aparte de la inversión mínima? El patrimonio mínimo tendría que ser 100.000, claro. Tiene que ser 100.000. Porque tienes el 10%. Vale. Sí. Bueno, entonces también quizá la edad es complicado en este país, que los jóvenes cobran tan poco, por desgracia, ¿no? Que vaya bajando por el capital mínimo. Sí, igual. De hecho tenemos gente, nosotros nunca hemos comercializado fuera de España ni hemos hecho mucho ruido, pero sí que nos pasa mucho español expatriado que a lo mejor tiene una renta más alta, que es un tío un poco más joven, una chica más joven, que tiene una capacidad de ahorro más alta, y ahí sí que hemos encontrado que estamos consiguiendo inversión del extranjero, que cada vez que entra algo nos llama la atención porque no hemos hecho ningún tipo de iniciativa, pero supongo que lo descubren a través de amistades o de Qué bueno. Para invertir con vosotros, ¿el requisito igual es tener nacionalidad española? ¿O cómo? No. No tenemos una autorización para aceptar inversión del extranjero también. Y tenemos, el requisito es que cumplas con los requisitos regulatorios más que nuestros. En crescenta.com te puedes registrar, te puedes dar de alta como diferentes tipos de inversor. Puedes ser un inversor minorista, un inversor profesional, persona física, persona jurídica, bajo asesoramiento o no, en función del tipo de perfil que seas. Puedes ver las oportunidades que tenemos e invertir de manera 100% digital. Y luego hemos montado un portal muy chulo. O sea, mi vocación era que invertir en private equity fuera igual de fácil, intuitivo y dotarlo de la misma información y transparencia que la inversión en líquidos. Entonces, en el portal pues puedes ver cuándo se te va a pedir dinero, si se te pide dónde se va, qué adquisiciones de empresas se han hecho, te explicamos la empresa, te explicamos el fondo. Entonces, queremos generar como ese engagement para que la gente sienta el confort de que tu inversión está en buenas manos y de que las cosas se están haciendo bien, ¿no? Y luego montamos un portal de educación financiera que se llama Aprende y Crece, y también ha sido muy chulo porque hemos creado como contenido propio para explicar los mercados financieros, cómo funcionan los fondos, qué diferentes tipos de estrategias hay, de criterios de inversión, de activos, y estamos generando como mucho engagement con nuestra gente para que descubran de qué va y pues a modo de entablar relación y crear comunidad, ¿no? Sí, porque yo creo que para invertir a largo plazo lo más importante es entender lo que uno hace. Porque cuando lo entiendes te das cuenta que tiene todo el sentido del mundo, claro, y estás tranquilo por la noche. Estás tranquilo. Y creo que es muy positivo el que la situación de mercado y tal, aunque fíjate que, por ejemplo, estas semanas estoy notando, claro, como el mercado no va muy bien y hay mucha incertidumbre y Trump y no sé qué, aranceles, no sé qué, no sé cuántos tal, una mini recesión dicen y no sé qué, que yo creo que está todo orquestado, pero bueno, es otra historia para hablar en otro momento. La gente, fíjate que yo les vendo... O sea, les digo todo lo contrario, y esto es un activo que no vas a tener eso, no vas a tener ese estrés, ¿no? Efímero y momentáneo por culpa de cambios de mercado. Pues aún así a la gente le afecta, ¿no? Como es normal. Y son momentos de reflexión en el que la gente no sabe qué hacer, puede tomar malas decisiones de inversión y demás. Entonces, yo quiero
que el private equity se perciba como un activo más tranquilo. Y mi responsabilidad como CEO de Crescenta es informarte de qué se está haciendo con tu inversión para que tú no me tengas que pedir a mí nunca información sobre qué está pasando, sino todo lo contrario, anticiparnos. Eso es muy importante Sí. y relevante. Ramiro, ya para ir terminando, quería preguntarte, porque este podcast lo siguen desde, pues oye, madres y padres de familia que quieren canalizar bien su ahorro a largo plazo e invertirlo, a también profesionales de las finanzas o jovencitos que están todavía estudiando o pensando que van a estudiar y quieren saber pues, cómo poder enfocarse bien a tener una carrera en el mundo de las finanzas como la que has tenido tú, ¿no? De mucho Sí. crecimiento, mucho éxito, interesante, multinacional. Gracias. ¿Cómo lo enfocarías tú si tuvieses que elegir carrera o si ya estuvieses en la uni? Yo tengo la suerte de que encontré una vocación. No sé, yo tuve un interés muy claro por este mundo y era profundizar acerca de él, y luego he sido un tío como que me he establecido un objetivo y he ido con muchísima determinación a por él. Entonces, en mi casa me dijeron, estudia lo menos posible y ten la máxima experiencia internacional posible. Y si con eso puedo ayudar a alguien a tomar una buena decisión, entonces será, si tienes claro a dónde quieres llegar, estudia lo menos posible para llegar a eso, porque 6 meses de prácticas valen más que 2 años de carrera universitaria, ¿no? Eso era un poco el feedback o lo que me decían a mí en mi casa mi padre. Era su visión y no se dedicaba a este mundo, pero él consideraba eso. Y lo otro es, si te vas a dedicar al mundo de la inversión en general, tienes que abrir tu mente, tío. Tienes que pensar viendo el globo como es, no desde el confort de donde tú te has criado, ¿no? Y entonces tener esa experiencia internacional, entender el funcionamiento y la relación entre mercados, culturas, ver las cosas de una manera más objetiva, empatizar más con diferentes situaciones, etcétera, tal, te va a dar una serie de soft skills, ¿no? De habilidades que de algún modo vas a poder diferenciarte en un entorno como pueda ser en España, tal y cual. Y bueno, hice caso y perseguí ese tipo de carrera, ¿no? Carrera rápida, experiencia internacional, y al acabar, lo que yo he descubierto y que suelo decir a la gente joven es, si te quieres dedicar a lo mío, que es potencialmente, a lo mío ahora, es emprender algo así medio chulo, medio que tenga una repercusión y que tenga cierto sentido, tienes que tener la capacidad de, para emprender, pues tienes que lanzarte relativamente pronto y tal. Pero es muy importante haber tenido unos años en tu carrera de cierta tralla, cierta metodología, en un entorno jerárquico relativamente agresivo y relativamente exigente. Entonces, la consultoría estratégica, la banca de inversión, nunca son el trabajo de tu vida, nunca lo son. Que lo es, hay gente que sí, pero para mí nunca lo era y para mí no lo suelen ser. Pero lo que sí te da es una disciplina de trabajo, el saber hacer una serie de cosas en las relaciones personales, en tu capacidad de comunicación, de generación de trabajo, Excel, PowerPoint, no sé qué tal. Todo ese tipo de cosas, el nivel de autoexigencia, de cumplir con unos tiempos, todo eso que yo no lo valoraba, con el tiempo me he dado cuenta que la gente que contrato que viene de ese tipo de background tiene una serie de capacidad que yo valoro muchísimo. Y yo creo que en general mucha gente valora muchísimo. Y eso te da unos cimientos para luego poder hacer un poco lo que tú quieras. Entonces, muy interesante. Es que para emprender al final hay que tener habilidades y dominio de una industria. Es decir, emprender no es coger y montar un negocio es que de la nada. Esa es otra cosa. Yo hacía Venture Capital, ¿no? En Barcelona, estuve en una división de Venture Capital, una gestora y tal, y mucha gente emprende en cosas que no sabe. Y tiene la inteligencia, la capacidad de identificar una oportunidad de emprendimiento en un sector que incluso no controla y que lo ve desde lejos. Y es muy creativo, identifican algo muy chulo. Pero la ejecución de eso es muy difícil que salga bien, porque no dominas en absoluto ese sector, no tienes una experiencia específica en eso, etcétera, tal. Entonces, yo una de las cosas que siempre contaba cuando contábamos Crescenta era, es que esto lo conocemos muy bien. Y entonces vamos a dejar nuestro sombrero de gestores para, con nuestra nueva vocación, y es que la gente invierta mejor, traer a los mejores gestores del mundo al ahorrador español. Pero sabíamos exactamente qué es lo que teníamos que hacer, cómo funcionaba nuestro mercado, nuestro entorno competitivo, regulatorio, etcétera, tal. Entonces, de algún modo, ha sido todo más fácil y tiene todo mucho más sentido, y por eso las cosas están funcionando tan bien. Qué bueno, pues me alegro muchísimo de vuestro crecimiento, de que hayáis tenido esta iniciativa de permitir invertir en private equity, porque al final no es fácil, es desconocido, hacen falta cantidades muy, muy grandes. Y es injusto que no esté al alcance de todo el mundo. Entonces, sí. Me alegro y espero que tengáis un crecimiento enorme. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por estar hoy aquí, Ramiro. Un placer. Espero que os haya gustado la charla.
Id a la página de Crescenta para aprender más. Seguid a Ramiro por donde podáis, que es un gusto cómo se explica y cómo transmite el conocimiento. Y oye, suscribiros, dejarnos en las dudas los comentarios y compartid esto con quien le pueda ayudar.